jornada que tuvo ayer el PAC. Me parece que fue una buena estrategia que tuvieran proyecciones conservadoras de cuánta gente iba a ir a votar y además me parece interesante que el discurso de don Welmer Ramos no era un discurso aguerrido, sino un discurso bastante conciliador, lo que implica que probablemente el PAC logre fusionarse bien y acoplarse bien a la campaña del 2018 en torno de la figura de Carlos Alvarado. ¿Cómo ve usted entonces la posibilidad, porque hemos visto diferencias en distintas agrupaciones políticas que les ha costado conciliarse a las distintas tendencias? ¿Cómo ve usted el proceso de conciliación dentro del partido Acción Ciudadana después de una convención? Bueno, me parece que ambos precandidatos y dijeron claramente que con este proceso el PAC como organización salía fortalecido. Y yo creo, yo coincido con eso, sale fortalecido porque van a votar una gran cantidad de personas que no necesariamente fueron convocadas, fueron llamadas, fueron registradas para que fueran a votar, sino que más bien hay como, perdón, porque es que esto me pone, espérenme un segundito, que más bien me parece que estas personas fueron a votar por su propia voluntad, que fue como una sorpresa básicamente que se lleva el PAC de todas estas personas que llegaron a votar y además el hecho de que ellos tengan un discurso conciliador los dos, porque Carlos Alvarado, cuando es virtualmente candidato anoche, dice bueno, démosle un aplauso al otro grupo que sacó un porcentaje considerable también de votos por el trabajo y el esfuerzo que hicieron y de igual manera toda la alegría que se vivía en el centro donde estaba Carlos Alvarado. Entonces, esto puede indicarnos, igual Welmer Ramos dijo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando por estos principios éticos que consideramos importantes, de los cuales Carlos Alvarado no ha renegado, al contrario, ha dicho, han seguido esta bandera ética y anticorrupción que ha tenido el PAC desde sus inicios. Entonces yo creo que no se genera una gran incisión, sino más bien se genera una especie de acuerdo de que las dos fuerzas se requieren para llegar a las elecciones del 2018. ¿Cómo ves los datos, Gina? A mí me llama la atención un 56% Carlos Alvarado, un 44% Welmer Ramos. ¿Cómo ve usted la conformación, o sea, que está surgiendo, cómo están esas fuerzas, esas fuerzas distribuidas dentro del Partido de Acción Ciudadana con sus distintas demandas? Bueno, digamos que en términos de datos, porque en términos de demandas es muy difícil especificar, porque veamos que estos porcentajes se distribuyen por provincias de manera distinta. Carlos Alvarado sigue siendo un fenómeno muy propio del PAC, un fenómeno más de la GAM o de la gran área metropolitana, mientras que don Welmer Ramos gana las provincias, si tengo los datos bien, desde anoche, porque no vi datos ahora en la mañana, gana las provincias de fuera del área metropolitana, es decir, Punta Arenas, Guanacaste y Limón, si no me equivoco. Pero esto significa que se necesitan, que ambas fuerzas necesitan complementarse porque el trabajo que hizo don Welmer Ramos y su tendencia se concentró más en las áreas costeras, por decirlo de esta manera, y en las áreas rurales, mientras que el trabajo que hizo Carlos Alvarado se concentra más en la gran área metropolitana. Esto a todas luces requiere de un trabajo conjunto, o sea, y además estos porcentajes nos dicen que las dos tendencias se requieren mutuamente para llegar fortalecidos a las elecciones del 2018. Si se generara una incisión dentro del PAC a raíz de esta convención, creo que eso sería contraproducente para el partido mismo. Escuchaba a alguien decir ahora que el PAC ha mostrado tener una fuerza alrededor de una agrupación política consolidada, sólida, que no es alrededor de una figura o de unas figuras. Y eso me parece interesante resaltarlo. Creo que eso es cierto, que estas dos figuras tenían agendas similares, con algunos matices, Carlos con un poco más de agenda social y Welmer Ramos con un poco más de agenda económica empresarial, pero aún así tenían perfiles y líneas de trabajo muy similares. Y
teniendo porcentajes bastante similares, porque no es que hay una diferencia abismal en los porcentajes que se obtuvieron, como pasó, por ejemplo, en el Partido Unidad Social Cristiana. Esto significa que ambos grupos o ambas tendencias tienen que unir fuerzas para llegar fortalecidos, repito, a la elección de febrero del 2018. Eso que estás diciendo, Gina, ¿cómo ves la presencia? ¿Existe o no? ¿Se puede hablar o no de los seguidores o del otonismo dentro del Partido de Acción Ciudadana, de la línea fundadora? ¿Se puede integrar a las fuerzas, digamos, de Wilmer Ramos, o esa no es la lectura, o esa es la lectura, es una lectura incorrecta? ¿Cómo lo ve usted, Gina? Bueno, en realidad yo creo que no se vio en la convención, no se vio una ruptura enorme. Vean que el mismo Otón Solís, fundador del partido, se mantuvo al margen, aunque dio algunas pistas de que estaba apoyando a Wilmer Ramos. Sabemos que Wilmer Ramos sale del riñón de los fundadores y demás, y que Carlos Alvarado viene a representar un poco tanto el grupo de gente que está en el poder en este momento, que llega a través del PAC, pero también representa una generación de gente más joven que viene a renovar y a fortalecer el partido. Yo diría que los fundadores y los grupos más conservadores, tal vez dentro del Partido Acción Ciudadana, puedan ver con malos ojos esta candidatura de Carlos Alvarado, sería una lectura equivocada y errónea, y sería más bien una forma de lesionar al partido. Más bien me parece que se deberían, los fundadores del partido, incluido Otón Solís, se debería de sentir muy satisfecho de lo que está logrando esta agrupación, porque logra renovar cuadros, porque logra tener un proceso totalmente democrático, ordenado, con resultados rápidos y ¿verdad? Contundentes, por decirlo de esta manera, que sería muy torpe de parte de los fundadores o de estos grupos que apoyaban, por ejemplo, a Wilmer Ramos, estar en contra de esta candidatura o generar alguna incisión interna. Es claro que esta tendencia existe. Yo sí creo que Otón sigue teniendo un peso importante, y los fundadores que tienen posiciones un poco más conservadoras, tal vez no sea la palabra correcta, pero no se me ocurre otra, sobre los principios éticos y sobre este tipo de conducta en política. Yo creo que el PAC ha generado actores importantes que han logrado mantener la constante sobre una práctica diferente de hacer política, donde la corrupción no tiene cabida, donde las decisiones que se toman se hacen de acuerdo a ciertos principios y a ciertos valores democráticos y de transparencia y demás. Entonces yo no creo que esta designación de Carlos Alvarado como candidato oficial del PAC sea un motivo de discordia aún con los sectores que no lo apoyaban directamente. Creo que es una situación que el PAC debe de valorar en este momento para llegar con mayor fuerza a las elecciones de febrero del 2018. Sí me parece, perdonando la cuñita, que la campaña más aguerrida se va a dar en redes sociales. Fue una cosa que vi anoche revisando, digamos, las publicaciones que hacían los diferentes medios, y la cantidad de personas, si es que le podemos llamar personas en estos perfiles, que es gente desconocida con nombres un poco enredados o confusos, diciendo sandeces, incitando al odio, incitando a cosas realmente no propias de una sociedad democrática que se precia de tener una cierta madurez política para llegar a un proceso electoral democrático como los que estamos acostumbrados. Creo que es en ese terreno donde se van a dar más disputas, y no necesariamente internas dentro de un partido político como es Acción Ciudadana, sino de los detractores de Acción Ciudadana, que siento yo que han buscado una estrategia de campaña sucia desde las redes sociales que permite invisibilizar a los actores que hacen esto, que mal llamados troles, que en realidad son personas malintencionadas. Eso sí me parece importante resaltar. Una consulta ya para ir finalizando. Se dice que las convenciones son un reflejo, una pincelada de lo que es la elección presidencial. Tomando en cuenta esto, ¿qué tan protagonista podría ser el Partido de Acción Ciudadana en el 2018?
Bueno, yo creo que, no sé quién lo plantea así, pero yo creo que cada vez más las convenciones no son un reflejo de lo que va a pasar en las elecciones nacionales, sigue siendo un reflejo de lo que pasa internamente en los partidos políticos, lo que refleja evidentemente que las lealtades partidarias son muy frágiles en este momento en todos los partidos políticos, no solamente en el Partido de Acción Ciudadana, y que las elecciones se definen paso a paso conforme avanza una campaña y que sabemos más bien que las elecciones se definen casi en los últimos días y casi a boca de urna que las personas deciden por quién votar. Entonces esto significa que esta cantidad de gente que votó en la convención del PAC es el voto duro, digámoslo así, que aumentó considerablemente respecto a la contienda de la interna de hace 4 años, que aumentó y que además está por verse cómo se maneja la campaña, cómo se lleva a cabo esto y cómo se desarrolla la disputa con las otras candidaturas de los otros partidos, porque recordemos que en esta contienda creo, si mal no me equivoco, que van a haber más de 13 candidatos presidenciales, diferente a lo que pasó hace 4 años, que eran 13 candidatos, ahora van a haber más de 13, si no me equivoco, y esto significa que la contienda se va a ensanchar y que la búsqueda de votos y de adhesiones partidarias va a ser todavía más difícil porque los votos se van a repartir en diferentes agrupaciones y van a ser más. Entonces yo no creo que las convenciones sean un reflejo de lo que va a pasar en las elecciones nacionales. Es solamente una pequeña pincelada del calentamiento de motores que se tiene que hacer. Es una forma de reconocer a los contrincantes y de reconocer cuáles son sus fuerzas, cuáles son sus pisos, digámoslo así en términos de electorado, para poder montar estrategias asertivas que puedan llamar a votar a la mayor cantidad de personas posible. Gracias a Gina Cibaja, experta en política, y vamos a hacer una nueva pausa comercial. Ya regresamos. Venimos con el tema de la reforma procesal laboral.